Adelante, entonces buenos días a todos. Eh, Entramos en nuestra parte de este congreso, de este encuentro de la Red Argentina y la Red Nuestra América. Eh, Antes de presentar a la doctora Agnès Santó, les quiero comentar que bueno, va a haber intérprete para los que deseen no escuchar en francés y escuchar en español, y si no, se van los que estén en Zoom al ese planetita, ese globito que hay ahí, y ahí eligen la interpretación. Eh, Vamos a escuchar a la disertación de la doctora Agnès Santó, Grandes desafíos en nuestros tiempos. Y en realidad yo pensé que presentar a Agnès podría parecer algo redundante, ¿no?, en este contexto, pero me surgió una doble relación en una misma frase, ¿no?, porque me pregunté quién no conoce a Agnès. Pero también me respondí con lo mismo, ¿no? Quizás quién no la conoce. Así que si hay alguien que no la conoce, le aviso que hoy va a tener un gran día, un gran descubrimiento. Em, para los que la conocen, creo que me voy les voy a refrescar y nos va a refrescar la vida otra vez. Ante esta situación de presentador, les cuento que sentí mucha responsabilidad y debo admitirlo, un poquito de jactancia también. Sí, lo voy a admitir, sí. Pero al mismo tiempo sentí como cierta soledad, como cierto sabor a poco lo que yo, como cierto sabor a poco colectivo, lo que yo solo pudiese decir. Entonces me ocupé de buscar y tuve la suerte de encontrar eh, eh, en amigas, en colegas que la conocen, Aniel, pude rescatar ahí ciertos colores y otra sonoridad que no sea la mía, ¿no? Eh, Así que les di una sola consigna, con una condición. La consigna era: decime algo sobre Añé, dos palabras. Me dijeron, no me dijeron dos palabras, me dijeron muchísimo más, así que lo que voy a contar es una cosa mínima de lo que he recibido. Eh, Así pues, ustedes podrán ver cómo la ven Añé, y particularmente Añé, vos a poder ver de qué modo te miran, te observan, te ven aquellas personas que tantos vos les has enseñado a ver, a observar y a mirar, ¿no? Para esto para traer sonoridades, colores, voces y emociones, tuve que hacer un pequeño viaje imaginario, así que les quiero compartir este periplo mío. Arranqué por la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina. Fui a Río Cuarto y me encontré con Luciana Lanís. Me dijo: Añés, una persona tan especial, sus devoluciones siempre son cuidadosas. Es tan respetuosa al escuchar, al observar. En una visita que hizo a nuestro jardín, donde se tomó el tiempo de observar delicadamente cada detalle y consultarnos, ella a nosotras. Siempre se muestra muy atenta y siempre con una sonrisa. De ahí me fui para el lado de nuestra cordillera argentina, llegué a San Juan y me encontré con María Elena Sánchez y me dijo: me he empapado mucho de los conceptos de Anié, pero más que nada de su presencia. Es una gran maestra, me encanta escucharla. Ella nos trae su esencia, su amor por las infancias. Yo soy feliz de escucharla. Me llega a las entrañas. Me hace sentir que siempre hay un sueño posible. De ahí, de la cordillera, me fui un poquito para el sur y para el lado del mar. Llegué al Chubut, me fui a Puerto Madryn y me encontré con Adriana Lorenzo. Adriana me dijo: Añé ha sido siempre quien me ha permitido bucear en las profundidades de mi ser docente, rescatar esa vocación que me llevó a las aulas. Pero ahora, con otra mirada, con otra ideología. Aprendí que los sonidos que valen son los que emite el niño y su entorno. Son esos que hay que escuchar. De allí tomé un poquito más para nuestro norte y llegué a la provincia de Buenos Aires. Fui a La Matanza y me encontré con Nora Luna. Ella me dijo: para mí Añé es una persona muy guapa, dedicada a transmitir la pasión de compartir lo aprendido.
Su continuidad en esta tarea es revolucionaria. Añé es historia, es lazo, es puente. La admiro y me encantaría conversar mucho más con ella. Y me aclaró en castellano, si es posible. Estando ahí dije, me voy a hacer un paseíto por la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y entre edificios y semáforos me encontré con Graciela Dextiar y me dijo, recuerdo que que Aniel me observó durante mi trabajo con un niño muy complicado. Lo que más rescato es su mirada cálida, su mirada acogedora, su mirada envolvente. Eso me reconfortó, me dio seguridad. Es una persona que te ratifica con la mirada. Ya que estaba de viaje, me fui un poquito más al norte y llegué a Perú, llegué a Lima y me encontré con Rosario Rivero y me dijo, Ani es una pieza clave en esta historia picleriana. Es una mujer de una gran generosidad, de una gran sabiduría, es muy profunda. Un referente indiscutido en todo el trabajo de observación. Es una creadora. Su mirada nos regala y nos da apertura. Nos quita vendas para mirar a un bebé. Siguiendo mi periplo y ya para terminar, me fui al viejo continente, llegué a Europa, a España, a Madrid, y cerquita de Madrid me encontré con Evangelina Wagner y me dijo, Añé para mí es un espejo en el que querría encontrarme, porque Añé es dulzura, es pasividad, pasividad como sinónimo de tranquilidad, de humildad, de yo sé lo que soy y no tengo que abrir batalla con nadie. Para mí, Añé es un lugar en el que me gustaría encontrarme en algún momento. Encontrarme a mí en algún momento. Y así termino mi viaje. Añé, amigos, compañeros, aquí me despido yo en esta parte. Me queda la esperanza de poder haber podido transmitir esos colores y esas dulzuras y esas emociones y sonoridades que he intentado buscar. Eh, Añé, te paso la palabra, te recuerdo que siempre sos bienvenida y bien querida aquí en esta que ya es tu casa. Eh, Decirte que tenemos hasta las 12:30, así que si estás de acuerdo, alrededor de las 11:45 te voy a estar avisando que nuestro tiempo se está terminando para pasar después a las preguntas. Así que, bueno, eh, muchas gracias de vuelta y bueno, las dejo a todos ustedes con Daniel Santo. Muchas gracias. Je suis un peu gênée avec tout ça, Estoy un poco de parler à incómoda partir con de todo esto que han ce dicho, portrait. hablar a partir de este retrato. No es fácil. En tout cas, merci beaucoup. Muchas Donc, gracias. pour moi, c'est un miroir vraiment Por mi parte, embellissant es un avec espejo también embellecedor la ciselation italiano. con un marco italiano ese espejo. Muchas gracias. Donc, excusez-moi. Disculpen. Je vais vous parler aujourd'hui Voy a hablarles de hoy thèmes que vous avez sûrement de vu l'annonce. temas que seguramente ya han visto, Certaines des grandes algunos défis de notre temps. de los grandes desafíos de C'est nuestro un tiempo. thème qui est transversal par rapport Es un tema à ce que transversal nous avons touché para todo lo que hemos abordado durante estas jornadas, vraiment que dans hemos le estudiado et qui brevemente y en nous donne detalle énormément de y nos dio matériaux muchísimo de material réflexion para et reflexionar qui peut être intégré dans ce que je y que pense puede incorporarse a lo que yo pienso también y que voy a intentar transmitirles hoy. Je m'excuse, je vais lire le texte. Me disculpo de antemano, voy a leer el texto porque así va a ser más fácil Peut-être pour la traduction. también para la traducción. Alors, je suis heureuse d'être avec Estoy vous feliz de estar con dans ces ustedes grandes réunions internationales nuevamente en estas grandes reuniones avec des internacionales personnes con qui vont personas avancer par toutes que ces quieren idées
avanzar a través de todas estas ideas que atañen a nuestros niños. Estos encuentros dan ritmo a mis años que se van acumulando inexorablemente. Nuestra época es confusa en todos los rincones del mundo. Acabo de oír una cifra estremecedora. En el mundo actualmente hay 50 guerras y tenemos cerca de Francia 2. Así que hablamos sobre todo de esas. Pero en el mundo entero hay 50 guerras. Por eso me parece que hacemos frente a desafíos de gran importancia en lo que refiere al futuro de la generación de aquellos que son los niños de hoy. Esas personas de quienes nos ocupamos actualmente. Asistimos a una policrisis ecológica, económica, política, social, civilizatoria, crisis que va evolucionando y agravándose. Estamos dominados por impresionantes poderes políticos y económicos. Ese poderío nos arrastra hacia la hegemonía del lucro descontrolado y hacia otras tragedias, pues son indiferentes esos poderes al cambio climático. Estamos amenazados por doquier por la instauración de sociedades que se someten a la mentira, a los dogmatismos, a los fanatismos. Avanzamos hacia una sociedad de exclusión y de odio. No es muy optimista lo que estoy diciéndoles. Nuestra tarea es responder a tales desafíos en nuestros campos de competencia, que es la primera infancia. Por mi parte, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden sostenernos en nuestro trabajo presente para permitir que nuestros niños tengan un futuro que esperamos sea menos oscuro. Les voy a hablar de 2 temas actuales, ligados con el mundo digital, con el mundo virtual, que nos están volviendo cada vez más. Vamos a hablar del tema de las generaciones y del problema de la atención. Numerosos estudios sociológicos están dedicados actualmente a estos problemas. Mi interés por esta reflexión surgió cuando conocí un libro de un sociólogo húngaro. El título de este libro justamente es La lucha de las generaciones por la atención. Tanto por la necesidad de entender a las generaciones actualmente jóvenes, con quienes supuestamente tenemos que trabajar en armonía, tanto eso como por el problema de la atención muy mal lograda en nuestro presente, pero cuya buena calidad deberíamos asegurar de cara al futuro. Estos son los 2 temas que nos explica este autor y me resultan muy útiles. Primero hablemos de las generaciones. Las generaciones que nos precedieron, las generaciones que representamos aquí, somos 2, 3 en esta sala, no lo sé. Y luego las generaciones que vienen después de nosotros. Efectivamente, la generación a la que pertenecemos determina lo que somos, cruzando a su vez los demás determinantes, el factor biológico, los factores fisiológicos, pero también el entorno cultural, económico, social. Por otro lado, la cuestión de la calidad de la atención, cuyo rol para la primera infancia bien conocemos. Voy a hablar de los peligros actuales y de aquellos de la evolución en un futuro todavía incierto y quizás nuestra responsabilidad en ese futuro. Entonces, primero las generaciones. Con la aceleración de los cambios en nuestros medios de comunicación, los cortes, imaginarios o reales,
entre las generaciones de plus en plus importante se tornan cada vez más importantes dans y la mesure où determinantes. chaque enfant, En la medida en que cada adolescent, niño, adulte, adolescente, va adulto vivre comme un présent va a vivir como un commence presente le jour la de sa época que naissance. comienza el día de Tout su ce qui est nacimiento, avant lui est le passé, todo lo que viene dont antes il de él es el possède pas pasado, d'éléments del vécus. cual no posee Ce elementos que l'enfant vividos. vivra comme Lo que naturel, el niño vivirá como ce natural qu'il trouve en tant qu'enfant, es lo que él donc de encuentra ses como premiers niño stades en sus affectifs, primeros estadios, émotionnels. afectivo, Ballon nous emocional. dit, Balón ce nos monde dice, émotionnel est ese une mundo vaste emocional surface es una vasta d'osmose superficie de avec le ósmosis milieu humain. con el medio humano. Ceci est suivi par le stade Y esto viene seguido por el que estadio Vallon sensorial caractérise motor comme que Balón caracteriza como l'exploration mutuelle la des exploración sensibilités mutua de las sensibilidades proprioceptives proprioceptivas y sensoriales qui font fusionner que hacen que se fusionen los campos Elle perceptivos fait ainsi les premiers liens y así avec se crean los l'environnement. primeros nexos con el entorno del niño. Puis suivent les imitations, Luego siguen las les premières imitaciones, tentatives las d'autonomie, primeras tentativas de autonomía, l'apparition de la personne. la aparición de la C'est une persona. période Es un essentielle periodo de este esencial de su socialización, époque où il va se época donner les en la moyens cual va a de dotarse vivre de los seul. medios necesarios para llevar adelante La su vida. socialisation est complexe. La socialización es Il y a compleja. les attitudes, Tenemos las l'ensemble des actitudes, valeurs à percevoir el conjunto de et valores adapter. por percibir y a los cuales adaptarse, los hábitos, los modelos de comportamiento por asimilar. Y además tenemos los conocimientos acumulados que hay que apropiarse. Esto es lo que el niño va a intentar armonizar con las expectativas de la sociedad de su época. Lo que asimilará con sus recursos rudimentarios como actitudes sociales es lo que él percibe a través de sus capacidades de recién nacido, de niño pequeño. Es lo que él va a utilizar como percibido en su periodo de las primeras actitudes, de esas primeras imitaciones. Lo que el niño habrá aprendido en su primera infancia varía de una época a otra. Cuando él empieza a comprender y a aprender la vida, si nació en 1940 o en 1960, en 2000 o en 2024, no será el mismo conocimiento. Lo que él percibe como el mundo en presente, como su propia realidad, lo que toma como realidad sin más son realidades muy distintas entre una generación y otra. Porque por más que los estadios de desarrollo, efecto genético propio a cada ser humano son los mismos de una generación a la siguiente, lo que él va a procesar, ese niño, la materia que va a procesar con sus facultades del momento, es decir, en su nivel actual de desarrollo, y aquello con lo que va a encontrarse, que es propio de su generación, no es la misma materia, no es el mismo entorno. Tenemos entonces todo lo que él aprende, pero también lo que no aprende. Su generación estará constituida por aquellos que, grosso modo, nacieron en la misma época. Por eso van a compartir numerosas características, valores, hábitos semejantes, una visión del mundo análoga. Y de una generación a otra, como de un medio social o cultural a otro, cambian muchísimas cosas. El contenido, o mejor dicho, la significación de los valores morales cambian, se transforman, como el respeto, el sentido de la humildad, la responsabilidad, las motivaciones, la eficiencia en el mundo cotidiano, las habilidades, el proyecto de vida. ¿Qué significa la fidelidad? Inclusive la manera de saludarse cambia.
Para la generación nueva, el sentido de ciertas palabras se entiende distinto, u otras palabras entran en el vocabulario. En Francia salió un diccionario para las jóvenes generaciones, para que nosotros los viejos podamos comprenderlos. Y además perciben distinto el mundo que los rodea. Destacan otros elementos u otras pertinencias o importancias alrededor de sí, distinto de lo que percibían quienes los precedieron, nosotros y los anteriores. En virtud de la aceleración que vivimos, inclusive el mundo que vivía el padre o la madre actual de ese niño es cada vez más distinto del mundo que el niño hoy propone o que el padre propone al hijo. Tengo un problema de audio, no le escucho más a Agnès. Hola, no la escucho más a Agnès. Agnès, un segundo, que no te está escuchando la traductora. Pardon? Agustina, ¿escuchás ahí? Ahora sí, se me fue la voz de Agnès totalmente. ¿Ahora ustedes me oyen? Te escuchamos, yo estoy en el canal español y te escucho. Ok. Agnès, por favor. Je peux continuer? Yo no la oigo, Agnès. ¿Ustedes? Je continue? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escucho, Agnès. A ver, comenzar nuevamente. Je vous entends. Añé, Si. habla. Est-ce que je continue? Si? Sí, Si. oui. D'accord. Excusez-moi. Peut-être que ce Quizás qui était avant que lo de n'est antes ni mieux, no era ni ni moins mejor bien, ni estaba menos bien que ahora, mais différent. sino distinto simplemente. Les inconvénients Los du temps inconvenientes présent de los tiempos ne sont pas les presentes mêmes no son los que ceux mismos des temps passés, que los del tiempo autant pasado, que leurs avantages. lo mismo con las ventajas, que no son las La mismas. tâche de ceux La tarea de aquellos o de qui nosotros nous avons été jeunes plus tôt, que fuimos jóvenes antes d'essayer de comprendre le monde consiste en des intentar actuels. entender el mundo de los jóvenes C'est actuales. ce que j'ai vécu récemment avec Es lo mes que yo petits-enfants, misma viví hace mais poco aussi pour con mis nietos, près de nous, pero también à más une cerca soirée autour de Myrta, nuestro, en una fiesta en lo de je Mirta, voulais discuter avec quería une charlar génération suivante, con una generación siguiente, mais il fallait une traduction. Elles pero me disaient, ça necesitábamos existe una sur le téléphone. traducción. Y decían, pero eso existe con el teléfono. Empezó a buscar y Elle a passé le finalmente téléphone à son fils, le pasó el teléfono a su parce hijo, que elle, la deuxième porque ella, génération, la savait segunda que ça existait, generación, sabía que mais c'est seulement existía, son fils qui savait pero comment su hijo era el que l'utiliser. sabía cómo Donc, utilizarlo. d'emblée, on a eu Entonces, trois de générations entrada tuvimos pour 3 pouvoir generaciones faire la traduction para poder hacer una comme on traducción voulait dialoguer. como necesitábamos en ese momento para charlar. Excusez-moi, j'ai perdu le... Perdón, perdí el hilo de lo que decía. Quelles sont les ¿Cuáles son préoccupations de ces jeunes? las preocupaciones de esos À quel jóvenes? prisme ¿A través de qué voient-ils le monde? prisma ven el Ce que je mundo? voulais justement discuter Esto es lo avec que cette amie. quería discutir y Et charlar con esa essayer, amiga malgré toute la e difficulté, intentar, pese a toda la de dificultad, partager connaissances, compartir valeurs conocimientos, par des moyens valores actuels, a través de recursos moyens actuales, qui leur conviennent. recursos que a ellos les vengan bien. Quelles sont donc d'autres différences? ¿Cuáles serían otras Les diferencias? changements les plus Los spectaculaires cambios más d'une espectaculares de génération à una l'autre generación a la siguiente apparaissent en poursuivant aparecen avec attention cuando l'évolution miramos des con moyens de atención la evolución de communication los medios de et leur comunicación statut y dans su la estatuto société. en la sociedad actual. Les progrès
Los avances del nivel de influencia que tienen estos medios a través de las décadas son inmensos en la organización de las sociedades. Las diligencias primero, luego los trenes, el auto, el avión y ahora los viajes interplanetarios más o menos logrados, las primeras correspondencias a través de cartas cuya respuesta podía tomar semanas, luego el telégrafo, el teléfono, los mails, los mensajes de texto llegan casi instantáneamente hoy a la otra punta del mundo, el WhatsApp. Con esta aceleración, pronto las respuestas van a preceder a las preguntas. Las diferencias más flagrantes entre las generaciones se encuentran también en nuestras capacidades, nuestras habilidades. ¿Cuántos oficios antiguos han desaparecido y qué nuevas prácticas han surgido y entraron en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es la situación actual? El problema se plantea de manera acuciante en lo que refiere a nuestros jóvenes actuales, los que tienen 8, 12, 15 años o un poco más. Los efectos no necesariamente son positivos o negativos, sino que esos efectos existen. Y lo importante es tomar conciencia de ello para poder actuar con conocimiento de causa. Efectivamente, este mundo digital, en el cual toda información es inmediatamente accesible, no necesitamos memoria, por ejemplo. En cambio, sí es interesante saber dónde ir a buscar esas informaciones. Inclusive el resumen de un libro de lectura obligatoria en la escuela secundaria puede hacerlo la inteligencia artificial, otro medio nuevo. Ya ni siquiera vale la pena hacer el esfuerzo. Es por tanto evidente que hay que enseñar a las generaciones nuevas las cosas de otra manera a partir de ahora, de este momento. Habría que comunicar de otra manera a esos jóvenes que adquirir conocimientos es un placer y que el saber es un medio de adaptación a un futuro todavía desconocido. Si el contacto con el joven es mal gestionado por el adulto, con el tiempo la comunicación termina rompiéndose. Con las redes sociales, Facebook y otros, Twitter, el joven se encuentra en un medio conocido. Y ahí actualmente la mayoría de ellos se sienten cómodos. Allí es donde van a buscar, por ejemplo, reconocimiento de su persona. A través de mensajes en flujo continuo, en relación con eventos insignificantes que intercambian sin cesar, así los jóvenes se sienten vivir. Y esto significa que hay otros jóvenes, muchos, que los miran vivir y que dan su opinión sobre eso que ven. Para hacerse aceptar, los jóvenes van a querer satisfacer ciertas normas dictadas por los influencers, por ejemplo. Y si son rechazados, esto puede convertirse en una tragedia y lamentablemente conocemos casos así. Están en un intercambio continuo de señales recíprocas, constantemente vistos y mirados. Entre paréntesis, esos influencers son las marionetas generosamente remuneradas del gran capital, que además amasa fortunas a costa de ellos. A través de tales ejemplos, para ganarse la vida o para ganar mucho dinero, el ideal ya no es más el trabajo bien hecho. Por otra parte, tendencia actual de la pedagogía, pensando que eso es lo que los hace felices, felicitamos a los niñitos por cualquier cosa que hagan.
Entonces, más adelante en la vida, esa felicitación se convierte en una necesidad. Las motivaciones y los valores han cambiado, como por ejemplo, ganarse el pan, como hemos visto recién, ya no basta como motivación para trabajar. El joven adulto solo se siente bien trabajando si le hacen saber constantemente que está bien lo que hace. Necesita que haya una devolución frecuente, un eco, y además necesita ser mirado y visto. Dejará con más facilidad su trabajo que las generaciones anteriores si tiene la impresión de que allí no lo aprecian como corresponde, simplemente por falta de devolución de esa gente que lo rodea. El aprendizaje es difícil por la dificultad para aceptar críticas. No obstante, esos nuevos jóvenes quieren encontrar sentido en su trabajo y dar sentido también a sus actos. A esas y a esos jóvenes actuales hay que proponerles motivaciones y valores que aprecien. Hay que brindarles medios para aprender, crear, dominar el futuro que se viene. Medios para adaptarse al nuevo mundo con confianza y seguridad. Hablo en particular de los jóvenes que se ocupan de nuestros niños. Este es el sentido que debemos reforzar mediante recursos que les signifiquen algo a ellos, darles conciencia de hasta qué punto sus acciones, su manera de ser y de actuar con la generación del futuro es algo esencial. Para nosotros, además, me parece que debemos estar atentos a la atmósfera de los lugares de trabajo donde coexisten las generaciones. Es importante que esas generaciones puedan comprenderse, puedan formar equipos solidarios. Es importante que los mayores puedan transmitir valores esenciales, entendiendo a su vez y a menudo aceptando comportamientos más contemporáneos de esos jóvenes colegas. Adaptaciones y concesiones son en este momento fundamentales de ambos lados. ¿Qué podemos decir de los adultos actuales? Parece que estoy hablando de los jóvenes actuales, sin embargo, nosotros adultos, los jóvenes antiguos, también tenemos que pensar. Y nos damos cuenta de que más o menos, según nuestra generación, nos hemos dejado invadir por este mundo digital de Internet, las redes sociales o la inteligencia artificial. Siempre estamos con el teléfono a mano y si el teléfono suena, lo agarramos. Si llega un correo electrónico o ahora aún más con los mensajes de texto o un mensaje que envié yo, hay que responder. El interlocutor está esperando esa respuesta. Hay intercambios donde suponemos que necesariamente la otra persona está relacionándose conmigo en ese momento preciso. Queda poco tiempo y sobre todo ningún lugar donde no seamos alcanzables por estas tecnologías. Nos encuentran en cualquier parte del mundo, estemos donde estemos y en cualquier momento. Este es un dato estadístico. Hoy, un adulto no tiene más de 1 hora en promedio en su tiempo de trabajo sin ser interrumpido, molestado, sea por su jefe, por un colega o por su hijo que se olvidó la merienda en la casa. Todo eso a través del teléfono, a través de un mensaje, a través de comunicaciones.
Otro ejemplo. Connaître occupé par un Estamos problème ocupándonos de un complexe problema complejo qui de demande une tratar, attention que soutenue. exige una atención sostenida por nuestra Lorsqu'on est parte. dérangé, Cuando se nos il nous molesta, faut en moyenne 23 en promedio secondes. necesitamos C'est 23 très long. segundos, Ça veut dire que es qu'il faut mucho. compter jusqu'à 23 23 segundos, contemos hasta pour ese retrouver número, la même concentration para volver a encontrar et la misma renouer le concentración fil de ce y qu'on para faisait reanudar el hilo de lo que estábamos avant. haciendo Une antes. contre Esto es un ataque l'attention, contre a la l'attention. atención. Avec Internet, Con Internet nous avons accès tenemos de plus en acceso plus de a choses cada vez más qui cosas élargissent nos que amplían nuestras dans posibilidades de nombreux en domaines numerosos et campos qui y progressivement que nous progresivamente occupent de plus en plus. nos Nous sommes curieux, toman tiempo cada vez más. Somos mais curiosos, détournent aussi notre pero attention obviamente déjà también limitée d'autres desvían choses. nuestra atención, que ya es Faire limitada, ce que nous voulions faire. quizás nos Apprendre à desvían la parler atención de espagnol aquello que pendant queríamos quelques hacer. secondes. Por ejemplo, Et hablar en voilà, on se español, perd. y entonces nos Dans perdemos l'avalanche des en la emails, avalancha de correos SMS, electrónicos, mensajes de mini vidéos, texto y mini videos. où sommes devenus accros à nos écrans. Nos hemos convertido en adictos a nuestras pantallas, nuestras teles, nuestros teléfonos o recientemente el reloj inteligente. Sans qu'on s'en rende compte, Sin darnos sans qu'on s'en cuenta, rende compte, la pratique des la réseaux práctica sociaux de las redes influe sociales sur les idées influye en et las les ideas idéologies, y en las ideologías, sur l'ensemble des en el valeurs conjunto de interpersonnelles, valores interpersonales, les intergeneracionales, comportements. en los Il comportamientos. suffit de mentionner Basta con l'effet mencionar el efecto filter bubble, c'est en filter anglais, bubble, se dice en inglés, es el efecto de dans l'espace burbuja numérique, en el espacio par digital l'effet des a través de los algorithmes algoritmos qui nous veulent du bien, que quieren nuestro alors bien, qu'ils sont là pour nous supuestamente, aider, y pour que nous están ahí para faciliter. ayudarnos, para facilitarnos la vida. Ces algorithmes, Estos c'est leur algoritmos, rôle, y ese es su rol, sélectionnent seleccionan ce qui va dans le aquello que va en el mismo sentido. Lorsqu'on fait des recherches, Cuando uno il hace va una émerger búsqueda, de plus en van a plus surgir d'autres cada thèmes vez más a menudo temas y opiniones analogues. que son análogos a los propios. L'effet plus ou moins El involontaire efecto más o menos involuntario, nos convertimos en una parte interesada de un grupo en el cual tenemos las mismas opiniones. Tenemos la impresión entonces de que esa opinión es compartida por muchísimas personas. Y entonces los matices, las opiniones distintas se tornan escasas. Una opinión, una noticia sin fundamento o una idea descabellada, por un efecto viral en las redes, puede convertirse en la verdad de millones de personas. Ese es el mundo paralelo de las fake news, de los complotistas o de aquellos que creen que la Tierra es plana. Leí en algún lugar que hay 10% de personas que piensan que la Tierra es plana. Pero también hay que saber qué tanto estos objetos de la técnica moderna facilitan nuestras vidas. Entonces, ¿podemos utilizarlos acertadamente allí donde nos ayudan y disminuir nuestra dependencia de las aplicaciones que nos distraen? ¿En qué medida somos capaces de adaptarnos, de dominar este nuevo mundo en lugar de dejar que este nuevo mundo nos invada? Ahora hablemos de la atención. La atención efectivamente representa la línea de continuidad para sostener y atravesar nuestra evolución de miles y miles de años. ¿Cuáles son entonces sus características que debemos esforzarnos por preservar? ¿A través de qué dificultades podemos mantener la atención? A lo largo de la historia, en toda la historia de la humanidad, la atención es un hilo conductor, es un valor esencial, porque a través de la atención sostenida es que desde siempre hemos podido captar lo real.
La atención era el único medio para el humano, la manera de ser capaz de adaptarse a la naturaleza, al medio ambiente, a los demás seres vivos, a los demás humanos. Es el único medio para sobrevivir. La atención ayuda a la comprensión de la realidad, evidentemente que es el preludio para toda acción. La adaptación es una actividad de evolución, pues estamos forzados a amoldarnos al medio circundante. Actualmente estamos siguiendo las exigencias nuevas del mundo digital, de los mensajes de texto y de las redes sociales. Nos acomodamos a eso, nos acostumbramos, nos habituamos. De tanto hacerlo, nos dejamos condicionar naturalmente, por necesidad, por facilidad, pero también por inconsciencia. Recuperemos entonces cierta conciencia, afilemos nuestra atención para con aquello que atañe al entorno actual, con los desafíos que acarrea, que son cada vez más apremiantes. Veamos un primer desafío importante. Vivir en sociedad es un campo para el cual la atención es uno de los hilos conductores básicos. La atención con la cual nos volcamos hacia nuestros semejantes. Esto constituye la base de una comunicación, de un intercambio real. Es la expresión del interés por el otro. La palabra de los ojos en los ojos con la cual nosotros, humanos, estamos programados para vivir juntos. Ahora bien, con el uso de los teléfonos, por ejemplo, perdemos cada vez más el sentido de esto. En la calle, en un colectivo, en el subte e inclusive en casa. Estamos con la nariz sobre las pantallas y los intercambios de miradas se tornan cada vez más raros. Al estar tipeando, hablamos menos con las personas que están alrededor nuestro. ¿Vamos a convertirnos cada vez más en personas autistas en medio de una muchedumbre? Y sin embargo, instintivamente, genéticamente, nuestras relaciones íntimas deben ser cuidadas mediante la presencia física del otro, mediante la visión de sus ojos, de sus actitudes e inclusive de su persona toda. Actualmente, uno de los inconvenientes mayores de este mundo de Internet, de este mundo digital, virtual, parece ser entonces su influencia negativa en la calidad de la atención, la extensión en el tiempo de esa atención, pero también la atención concentrada, la que permanece centrada en un mismo objeto de interés por un tiempo prolongado. Como hemos dicho antes, nuestra atención está cada vez más solicitada, por un lado, por medios modernos que en teoría nos facilitan la vida, facilitan los intercambios con interlocutores, pero también, por otro lado, por la cantidad invasiva de temas e información, por la publicidad en primer lugar, cuyo resultado es una atención que se dispersa. Quería hablar también de un efecto de dispersión de la atención que está presente desde que hacemos hermosas conferencias. Me disculpo de antemano por las magníficas presentaciones que hemos tenido, pero lo que me molestó mucho, me incomodó, es que ciertos presentadores proyectan en la pantalla documentos que estiman importantes y por eso es que lo proyectan, pero al mismo tiempo hablan. Entonces, ¿qué hago? ¿Leo o escucho?
En realidad, mi atención está compartida. Diría, tengo que representar dos idiomas en mi cabeza, uno de lectura y otro de escucha. Y esto significa que no puedo estar atenta ni a uno ni a otro, tengo que elegir. Elijo que lo que está siendo proyectado no es interesante y lo que están diciendo sí puede ser interesante. Cada tanto había presentaciones muy buenas que yo pienso que estaban bien hechas. Había una frase corta que se lee en voz alta y se comentaba después. En ese momento, efectivamente, la información que yo podía transmitir a través de la proyección tenía un peso y una buena formulación con la explicación que seguía y que enriquecía mi conocimiento. Esto debería ser la línea directriz de todas las buenas presentaciones. E inclusive leyendo hay que tener cuidado con una flecha que vaya siguiendo para quienes escuchen, sepan dónde está la persona hablando en el texto, para no perderse tampoco dónde estoy o dónde está la persona que está hablando. Disculpen por este interludio, pero pienso que en nuestras conferencias tengo que decir que son donde ganamos mucho es una foto que podamos mirar sin tener la impresión de que hay dos lenguas en paralelo. Una hermosa foto que ilustre muchos discursos hermosos y lo hace mejor que si ponemos un texto que exige lectura. Entonces sugiero a los presentadores, había unas fotos hermosas a través de lo que pudimos ver en las distintas conferencias y eso era suficiente. Disculpen, continúo con lo mío. También hay una aceleración de la palabra. Creo que todo el mundo comprueba que es así. No solo por el caudal, sino que hay que ser el primero en decir, el primero en dar una información, por ejemplo. Y sin demorarse, hay que pasar a la información siguiente. Ahí el inconveniente también es el advenimiento de información falsa, las fake news, que no están verificadas en virtud de la prisa y la rapidez. La rapidez destruye la atención. Para estimularla, para estimular nuestra atención, favorezcamos entonces la lentitud. En ese nivel, la pérdida de la percepción real del tiempo que pasa, hay un peligro, un peligro de pérdida de coherencia. Efectivamente, para crecer, los árboles necesitan tiempo. Lo mismo ocurre con el niño para poder crecer. Realmente necesita su tiempo el niño. Por lo tanto, es interesante tener cuidado, conservar intacta la percepción de los tiempos de atención, tiempos que son relativos y necesarios para las actividades apropiadas. Según la actividad, ojo con la calidad del tiempo. Así, por ejemplo, sigamos dándonos tiempo para observar a nuestros niños en sus relaciones o en sus juegos. Otro ejemplo del nivel de atención exigido. En un trabajo de observación de una película, trabajamos 3 horas, pero no fue utilizado ese tiempo con la misma asiduidad por cada uno de nosotros. Hubo algunos que extrayeron muchos detalles de una película, mientras que otros lo sobrevolaron y hablaron de otra cosa.
Puedo citar el ejemplo de una película cortita de 58 segundos cuya observación profundizada en un pequeño grupo en formación, por ejemplo, puede llevar 2 horas o 3 para poder indagar a fondo en todo lo que podemos extraer de 58 segundos de imagen mirando a un niño. O también, un paréntesis, podemos también incitarnos a prestarnos atención a nosotros mismos. Ahora quisiera hablar en particular de nuestra atención para con los niños más pequeños. Vayamos a nuestro tema esencial, la atención para con esos niños muy chiquitos, los propios o aquellos de los cuales nos ocupamos. ¿Qué medio sociocultural que les proponemos como base de su socialización? ¿En qué mundo hacemos entrar a nuestros pequeños? ¿Cómo darles medios de adaptación para el futuro? Primero a ese mundo y luego a un mundo por venir que no conocemos. En la vida diaria, poniéndonos en el lugar de la mamá, por ejemplo, podemos entender cuáles son las dificultades. El tiempo de amamantar es largo. Una se entrega fácilmente a desviar la atención, ¿no? O qué decir durante los cuidados. El pensamiento vagabundea, la mirada se aparta, pero no es un detalle para el bebé que su madre, mientras que lo está amamantando o le da la mamadera o su comida, si esa mamá tiene en su mano el teléfono con los últimos mensajes o chatea con sus amigos, hace unas compras urgentes para ganar tiempo o mira su serie preferida que no se puede perder. Mirar al bebé es apasionante. Sin embargo, todo lo que él puede decirnos con su mímica, con sus movimientos bien sutiles, ayudemos a las madres, a las cuidadoras y cuidadores a descubrir esa pasión de observación. El rol de la atención del medio es primordial para el niño muy pequeño, con miras a construir una personalidad sólida y segura para afrontar luego cierta continuidad de los valores, pero también para poder aceptar nuevos valores y la desaparición de otros tantos valores que quedan en el camino. El modo en que la madre o el cuidador se ocupa de su bebé, a través de eso le está presentando al mundo. Hay que velar porque el mismo brinde seguridad, esa manera de cuidar, que esa manera sea agradable e interesante. La importancia de la mirada tiene un lugar primordial. No estoy segura de poder poner imágenes, me encantaría hacerlo. Voy a intentar, ¿puedo? Bueno, entonces la pueden ver. Es una de mis imágenes esenciales. En la comunicación real y una atención sostenida y participación postural, hay una intimidad extraordinaria entre estas dos personas. Quiero insistir en el hecho de hasta qué punto esta mirada no es un intercambio directo de miradas, sino que son dos personas que están en contacto absolutamente íntimo en la actitud. Hay participación en una situación dada, y esto depende de la calidez de esta adulta, de toda su involucramiento, su empatía con esta niña, a quien conoce muy bien y a quien está sosteniendo en este esfuerzo. Esto es necesario, y es la paciencia, y la vemos en esta imagen. Hay una paciencia real
No es una paciencia impaciente. No es que te estoy esperando, bueno, apúrate, sino lo que me parece esencial en esta imagen es la mano de la adulta. Es una palabra como de una novela. Estoy aquí, estoy esperando con paciencia lo que estás haciendo, porque estoy convencida de que lo que estás haciendo es muy importante para vos y te interesa mucho, y si lo lográs, te va a tener un gran efecto en vos, pero si no lo lográs, no importa. Lamento que con tener yo esta dificultad técnica en este momento, porque hay un montón de imágenes que tengo para mostrarles donde hay un adulto ayudando, mostrando al mismo tiempo al niño lo que tiene que hacer. Estar atento significa concentrar la actividad mental en un objeto determinado. El niño necesita ser mirado, interrogado, comprendido. Justamente insisto en la idea de mirar en esta imagen. Mirar significa finalmente estar rodeado de atención, no mirar fijamente, porque a veces la gente se equivoca. Les dan de comer a los niños y los miran frente a frente con algo entre medio, cuando en realidad el niño lo que más necesita son brazos, la complicidad de un brazo, la sensación de paso de emociones a través del tono muscular de ese brazo, justamente para que el adulto esté en sintonía con la emoción instantánea del niño y poder participar en esa escena. Eso es mucho más importante, y eso es una verdadera mirada sobre el niño, porque es una mirada simbólica quizás, pero más real para el niño que estar enfrente mirándose, pero con algo que se interpone entre los dos. El niño necesita ser mirado, cuestionado, entonces, entendido, necesita que le respondamos a la altura de su manera de interrogarnos él a nosotros. Este es un punto muy importante para mí. Hay que estar muy atento a la pregunta que está planteando el niño. La pregunta muchas veces no es compleja cuando el niño es pequeño y se va complejizando con el tiempo. Pero no es el sentido de lo que nosotros podemos imaginar atrás de esa pregunta como adultos. No, el adulto tiene que tener una inmensa atención para entender cuál es el nivel de la pregunta que se está planteando e intentar responder en ese nivel de respuesta para que ese niño pueda enriquecerse a través de ella. Esa es su primera ventana de apertura al mundo, es su ventana hacia su necesidad de apego. La atención de su entorno debe brindarle la dosis óptima de alimento para su socialización, porque esa ventana específica de la primera edad se cierra o se achica con el transcurso de la evolución del niño. Un niño mal socializado, entonces, el niño que no tuvo esa atención primordial, corre el riesgo de convertirse en una persona individualista, solitaria, asocial, mal adaptada en el seno de cualquier sociedad. Una pregunta que oí en un programa de tele: una niñita de 3 años le plantea a su madre la siguiente pregunta: decime, mamá, ¿a quién querés más? ¿A tu teléfono o a mí? Antes de que una pregunta tan dolorosa pueda llegar a sernos dirigida a nosotros, debemos ser
conscientes de lo que estamos eligiendo para nosotros como prioridades. Vamos a dejarnos imperceptiblemente y de manera no controlada, dejarnos invadir por ese mundo digital, dejar que ese mundo digital degluta, monopolice y desvíe nuestras capacidades de atención, o vamos a tomar el toro por las astas e ir contracorriente, darnos una disciplina, un marco sólido para contrarrestar esta tentación. Si entendemos lo que está en juego, si tomamos conciencia de las problemáticas que debemos enfrentar, vamos a contemplar conscientemente la manera de utilizar esos medios distintos. Tengo el recuerdo de Pickler hace casi 100 años que preguntaba firmemente, pedía a las madres que no llamen por teléfono a sus amigas durante los momentos de cuidado y tampoco que presenten a sus hijos como espectáculo cuando tienen invitados en casa. El verdadero lazo con el niño pequeño se constituye si el adulto es curioso de aquello que entretiene al niño, de aquello que lo preocupa. ¿A qué juega? ¿Con qué juega? Intentar comprender cuál es el sentido de su actividad. La curiosidad, nuestra curiosidad, es la base de una auténtica comunicación que a su vez es la base del apego. Si falta la curiosidad, el nexo con el bebé, el joven, el niño chiquito, ese vínculo no va a trabarse sin curiosidad. El interés por nuestros bebés, por nuestros niños pequeños, son nuestras miradas, nuestras palabras, nuestra comunicación a través de nuestras actitudes. Lo gestual, el tacto, las posturas, como vimos recién en la foto, el cuerpo, la voz. Ese es el interés que nosotros ofrecemos a nuestros niños y que resulta tan determinante para la construcción de sus personalidades. Quería mostrarles otras fotos, pero bueno, creo que no lo voy a hacer. La seguridad afectiva, compuesta también por esta curiosidad, es la columna vertebral de la futura personalidad de los niños, de su futura capacidad para adaptarse con felicidad a los cambios tan rápidos de nuestro entorno humano y técnico, totalmente desconocido para nosotros hasta hoy. Pickler podría decirnos, con un autor español que conocí, basta con mirar una cosa con atención para que esa cosa se convierta en algo interesante. Ese mismo principio utilizaba Pickler con los padres. Mira cómo es apasionante. Y también es lo que yo propongo en mi película. ¿Qué hace un bebé que no hace nada? Es muy importante. En relación con la última presentación, lo destaco nuevamente, es importante la vivencia antes de dar nociones bien determinadas, bien presentadas. Antes hay que llenarlas de contenido y ese contenido esencialmente es la emoción de curiosidad, la emoción de lo interesante que resulta lo que estamos viendo. Pickler nos propone también medios para estabilizar esa mirada, así como elementos a través de los cuales surge el interés. Observaciones, conversaciones alrededor de las observaciones, compartir con colegas, diarios de notas diversos que tengan que ver con los niños, de frecuencias variadas, etc. Quisiera también hablar un poco de la atención de los niños más pequeños. ¿Cuál es la atención de los más chiquitos? Tan pronto como están en el mundo, la atención del niño nos sorprende. Efectivamente, muy pronto busca el contacto visual con la mirada de la madre. Ayer Mirta nos habló de una
mirada al que el niño se aferra, esa mirada de la madre, y enseguida eso lo hace engancharse. En cambio, al principio su mirada de lo que lo circunda es más vaga, pero rápidamente el niño se interesa, mira fijamente puntos luminosos, distingue rápidamente las manchas oscuras de los colores claros y además con qué asiduidad examina sus manos, ¿no? Ese es un periodo particularmente apasionante. Cómo observa los objetos de alrededor que le interesan. Ese es el estadio siguiente. Mirar sus manos es toda una escuela y creo que es uno de los elementos más esenciales con la posición ventral del recién nacido. Es su primer estudio de sus manos, que son nuevas para él. Descubre entonces que son sus manos, que es él mismo el que se está tocando y él es el que siente. Descubre que también domina esas manos y que puede utilizarlas. Toda esa danza de las manos viene antes que el niño toque objetos. Es un periodo apasionante y sobre todo no hay que perderse ese momento. Perdón, perdí el hilo de lo que decía. Aprende el bebé lentamente. Esa es una noción muy importante. Lentamente, para nuestros estándares actuales. Aprende con tiempo a su disposición. Si le damos ese tiempo, por supuesto. Aprende, practica ser atento, estar atento. Sus capacidades y el entorno le brindan cada vez más información. El niño tiene que elaborarlas, lo cual hace en relación con su nivel de posibilidades para poder apropiarse de esas nociones, pero con atención siempre. Es sorprendente descubrir cada vez lo que un niño muy pequeño es capaz de percibir, entender, aprender y luego utilizar prontamente. La importancia de la atención del niño se arraiga en su curiosidad, en su necesidad de ser activo, en lo que aprende espontáneamente sin que uno haya programado eso. Por lo tanto, nuestra atención, nuestra curiosidad para con él no significa ocuparse del bebé todo el tiempo. Su tiempo de estar solo de Winnicott o el tiempo de la actividad autónoma de Pickler aquí tienen un lugar muy importante. Lo que educa ante todo al niño es su entorno en el sentido más amplio del término. La infancia como periodo de su evolución tiene como objeto prepararse para el futuro. Para eso sirven todas esas experimentaciones que hace y todos sus juegos. Utiliza a su manera los objetos técnicos. Ese es el verdadero aprendizaje del niño. Sus capacidades y los conocimientos que le ofrece su entorno están en interacción permanente. El niño sabrá dominar mejor su futuro si puede experimentar de múltiples maneras y también si puede comprender las consecuencias de sus errores y de sus logros. Si puede extraer como su propio conocimiento de las lecciones y de sus experiencias y si él puede luego incorporarlas a sus propias soluciones nuevas.
He aquí entonces la definición de las ventajas de la actividad autónoma. También es una manera de aclarar que es la metodología, la búsqueda autónoma, lo que se incorpora a las actitudes del niño. Este don de la naturaleza, esta capacidad originaria para estar atento, para querer observar, experimentar con lentitud, repito, de manera profundizada, solo puede ser preservada a través de la conciencia que tengamos nosotros de la importancia de todo esto. A nosotros nos corresponde brindarle al niño ese tiempo prolongado de calma, donde otros estímulos no vengan a desviar su atención de manera permanente, como nos sucede a nosotros tan a menudo. La hipervelocidad que se instala alrededor de nosotros condiciona una atención menor y hace elaborar la información de manera superficial. Los juguetes multiestimulantes a menudo no corresponden al nivel de los niños y los utensilios multiusos, los adultos estimulantes, no ayudan al niño a ser atento. Más vale preservarlo de todo esto durante un tiempo. Un día, de todos modos, aprenderá esa hipervelocidad. Esperemos entonces que sea el momento adecuado para él. En relación con el uso de las pantallas, al principio el niño pequeño no entiende nada, ve algo que se mueve. Lo que parece influir más en su manera futura del uso de este mundo es la manera en que usan los adultos esa tecnología alrededor de él, sobre todo en los momentos en que el bebé está con el adulto. A través de eso podemos enseñarle al niño, a través de nuestros ejemplos, que hay un tiempo y no todo el tiempo para el uso de los instrumentos del mundo digital. El niño es un observador curioso y los niños de ahora tienen perspectivas mucho más amplias que las que tuvimos nosotros. Enseñémosles entonces que la técnica no es un objetivo, sino un medio, un recurso. Ayudemos a que se adapten a eso con el mayor beneficio posible. Para concluir, son cosas de las que está hablando muchas personas y son cosas que sabemos, pero lo que está en juego es tomar conciencia para no dejarnos invadir, para no dejarnos arrastrar hacia este mundo de desatención y para adquirir cierto dominio sobre esto. Tomar conciencia de todos los campos en los cuales la calidad de nuestra atención nos influye, donde eso interviene hasta lo más profundo de nuestra vida cotidiana, en la calidad de nuestra vida y en la influencia que tiene la atención en nuestras relaciones sociales. Los futuros adolescentes adultos son los niños de ahora. Nuestra responsabilidad, ¿qué podemos darles para asegurar su adaptación a un futuro que nadie conoce aún? La tarea que nos toca, las generaciones precedentes, es preparar a esta generación, la de los niños que hoy nos ocupan, enseñarles a dominar el futuro que va a ser muy distinto al presente, darles los medios para esa futura capacidad de adaptación y ayudar a los padres a hacer lo mismo, brindar una base sólida de la personalidad capaz más adelante de adaptarse a los cambios inevitables, familia o entorno de cuidados sólidos, protectores, donde el niño pueda respaldarse. Y un alegato. Los por y los contra de este mundo digital. Hay que aprender a no convertirse en esclavos, sino a dominar ese mundo digital para preservar sus aportes sumamente positivos que apuntan al
bienestar, a una mejoría y a un progreso del hombre. Pero para poder cercenar ese progreso y tornarlo eficaz para ayudarnos a salir de esta sociedad que sigue sin mosquearse la destrucción de la tierra, de la vida. Eso es lo que tenemos que lograr dominar. La sonrisa de nuestros niños que confían en su futuro nos respalda y nos sostiene en ese sentido. Gracias.